Desde tiempos inmemoriales, la muerte ha sido un tema de profunda reflexión y veneración en diversas culturas alrededor del mundo. Sin embargo, en el México prehispánico, la muerte no solo era un concepto inevitable de la existencia, sino que también tenía una rica simbología y significado cultural. Exploraremos el significado de la palabra miquistli y otras relacionadas que se han entrelazado en la cosmovisión de los pueblos antiguos y su influencia en el México contemporáneo. Miquistli es una palabra náhuatl, se traduce como muerte. Esta palabra está íntimamente relacionada con otras expresiones y nombres en la lengua náhuatl, por ejemplo, Mictlán, que se refiere al lugar de los muertos o el inframundo. De esta raíz emergen nombres de deidades como Mictlantecutli, Mictecacihuac, el señor y la señora del lugar de la muerte. La muerte en la cosmovisión prehispánica es una entidad omnipresente. Este concepto se refleja en la iconografía prehispánica, donde el cráneo humano es un símbolo recurrente. En el calendario Tonalpohualli, Miquistli es el sexto signo de los 20 que lo conforman. Está representado por una calavera. Aunque el signo está claramente asociado con la muerte, su significado va más allá. Es un recordatorio del ciclo ininterrumpido de la vida, de la muerte y del renacimiento. Aquellos nacidos bajo este signo, según las creencias mexicas, estaban destinados a tener una profunda conexión con el mundo espiritual, y se creía que poseían habilidades especiales para comunicarse con los muertos, realizando rituales relacionados con el más allá. La muerte es una certeza ineludible para cualquier ser vivo. Sin embargo, lo que sigue después es un misterio que ha capturado la imaginación y las reflexiones humanas durante milenios. Poetas como Nezahualcóyotl han meditado sobre la naturaleza efímera de nuestra existencia. En gran parte de su cosmovisión, los antiguos mesoamericanos abrazaron el principio de la dualidad. Esta dualidad se refleja, por ejemplo, en el Códice Borgia. Aquí hay una representación que algunos denominan mariposa, que simboliza la dualidad entre la vida y la muerte. Esta dualidad está plasmada en el acto esencial y simple de respirar, o como se referían en la antigüedad, el aliento divino, que recibimos al nacer con nuestra primera inhalación. En esta representación, por un lado, vemos a Ejecatl-Quetzalcóatl, que simboliza la vida mediante el aliento vital, esencial para nuestra existencia. En contraste está Mictlantecutli, que representa la muerte como el último aliento de vida. En la calavera que representa a Miquistli se observa en el orificio de la nariz por el que aparece un cuchillo. Dicho cuchillo, presente en varias representaciones prehispánicas, señala el momento preciso de la muerte, cómo se nos corta el aliento vital. El cráneo, símbolo de Miquistli, en ocasiones se utiliza como medio para conectar con los ancestros y buscar su guía, especialmente a través de los bultos mortuorios. Es importante destacar que los conceptos de muerte y sus representaciones en la cultura mesoamericana no estaban relacionados con visiones infernales ni con la figura del dios cristiano. Lo que realmente resalta en su cosmovisión es la dualidad, donde la vida y la muerte coexisten y una puede desencadenar a la otra. Aunque existían inquietudes y dudas sobre el más allá y el proceso de la muerte, el signo Miquistli simboliza transformación. Esta transformación podía ser tanto pacífica como turbulenta. El concepto de Miquistli no está necesariamente ligado a una transformación de muerte física. Puede representar el fin de ciertos comportamientos o actitudes que elegimos dejar atrás para dar paso a algo nuevo. Dentro del calendario mexica existen 2 veintenas dedicadas a la celebración de la muerte.
una conocida como la fiesta de la pequeña muerte y la otra como la fiesta de la gran muerte. Estas celebraciones, más auténticas y arraigadas que el moderno Día de los Muertos, servían para conmemorar a la muerte y honrar a los ancestros. La pequeña muerte puede ser vista como una metáfora del sueño, esa muerte temporal que vivimos diariamente, en contraposición a la gran muerte de la que no despertamos. El Códice Borgia nos muestra otra dimensión de esta dualidad. Allí, la entidad que representa el signo de la muerte en su forma femenina es Tecusitecatl. Para contextualizar, recordemos la leyenda de los soles de Teotihuacán. Dos deidades, Nanahuatzin y Tecusitecatl, se ofrecieron para crear el sol y la luna de la quinta era. Mientras Nanahuatzin no dudó y se convirtió en el sol, Tecusitecatl, por temor, se convirtió en la luna. Aunque originalmente era masculino, su transformación en luna le dio un aspecto femenino. Esta metamorfosis simplifica cómo la muerte puede traer consigo un cambio, una nueva identidad. Este mito refuerza el simbolismo de Tecusitecatl como una deidad que refleja la dualidad de la vida y la muerte, la lucha interna entre el ego y el sacrificio, y la transformación necesaria para ocupar un lugar en el cosmos. A diferencia de concepciones modernas, como se muestra en películas, donde la muerte persigue sin piedad, en la cosmovisión prehispánica, la muerte no determinaba el destino de cada alma. Los mexicas creían que el tipo de muerte era lo que determinaba si el alma acompañaría al sol o iría al Mictlán o al Tlalocán. Las principales deidades del Mictlán no influían en esas decisiones. Su función era presidir el Mictlán y proteger los huesos que allí yacían. En resumen, Miquistli, símbolo de la muerte en la cultura mexica, nos habla de procesos naturales y transformaciones que todos enfrentamos. Estas pequeñas muertes o cambios son inevitables y cómo los enfrentamos define nuestro paso por la vida. Asociaciones del signo Miquistli. Miquistli está asociado a la dirección norte. La deidad asociada es Tecusitecatl, el del caracol marino, una deidad lunar vinculada con la muerte y la regeneración, pero también se lo asocia con Mictlantecutli, con ambos señores del inframundo. Su elemento es el viento y su color representativo es el blanco. Ahora vamos a hablar del simbolismo de Miquistli en la vida diaria. El signo Miquistli no se limita a representar la muerte física, como ya dijimos, sino que abarca una interpretación más amplia relacionada con la transformación y el renacimiento. En la cosmovisión mexicana, la muerte era vista como un paso necesario para la regeneración y el equilibrio universal. ¿Qué lecciones y qué simbolismos prácticos podemos tomar de este signo, de este arquetipo? Uno puede ser la aceptación de los ciclos. Miquistli nos recuerda que la vida está compuesta de ciclos: nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Es una invitación a soltar lo que ya no nos sirve y abrazar las nuevas etapas. Otra lección o simbolismo es la transformación personal. Como la serpiente que muda su piel, Miquistli sugiere un proceso de renovación interior. Puede interpretarse como dejar atrás pensamientos, emociones o patrones de conducta que ya no nos benefician. Otro simbolismo es la conexión con la memoria y el linaje. Representando la calavera, este signo también alude al respeto por los ancestros y el aprendizaje de las experiencias pasadas. En la vida diaria, esto se traduce en valorar nuestras raíces y construir sobre el conocimiento heredado. Miquistli también representa un balance entre la luz y la sombra.
Nos invita a integrar nuestras partes más luminosas y nuestras sombras, aceptando tanto lo positivo como lo no tan positivo de nuestras vidas. Esto es esencial para lograr un crecimiento equilibrado. Otra alegoría de Mikistli es la renovación en las relaciones. En las interacciones humanas, este signo puede interpretarse como un llamado a evaluar y transformar nuestras conexiones, permitiendo que las relaciones evolucionen, o si es necesario, terminen para dar paso a nuevas dinámicas. La reflexión final que podemos hacer sobre el signo Mikistli y la deidad Tecusitecatl nos habla de la conexión y de la humildad necesarias para atravesar los ciclos naturales de la vida. Desde la muerte simbólica hasta el renacimiento, ambos simbolizan un camino hacia la evolución y el equilibrio, tanto interno como externo. La vida diaria nos invita a reflexionar sobre el cambio constante y la manera en que enfrentamos los finales y los nuevos comienzos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Si te gustó el video, te pido que nos dejes un like y tu comentario, que siempre es muy interesante leerlos. Si no estás suscrito, suscríbete a Tlanixlan. Muchas gracias y nos vemos o escuchamos en el próximo video. Hasta pronto.